Hola, soy Marta. Un hombre se hizo pasar por un adolescente para conocer a una joven, arruinándole posteriormente la vida. No olvides suscribirte. Annie recibe un nuevo ordenador portátil de sus padres, Will y Lynn, el día de su cumpleaños. Entusiasmada con su nuevo ordenador, se pasa las noches chateando con su amigo en línea, Charlie. Cuando empiezan las clases, Annie se esfuerza mucho durante las pruebas de voleibol. Después de las clases, Serena la invita a una fiesta y le sugiere que lleve a su hermano, ya que Serena está interesada en él. Esta invitación entusiasma a Annie y comparte la noticia con Charlie durante su chat en línea. Nerviosa, Annie decide enviar a Charlie una foto suya. Al día siguiente, tras entrar en el equipo de voleibol, en lugar de celebrarlo con su madre, corre a su portátil para contarle a Charlie la buena noticia. Charlie la felicita y elogia su foto. Annie le pide entonces a Charlie que le envíe una foto suya, pero él le revela de repente que es mayor de lo que le había dicho inicialmente, lo que la inquieta. A pesar de sus sospechas, Annie dice entender por qué mintió, no queriendo perder a su amigo. Charlie envía entonces sus fotos, revelando un rostro atractivo. Annie asiste a la fiesta de Serena, pero su hermano Peter no puede ir porque se está preparando para la universidad, lo que decepciona a Serena. Annie se va a casa temprano, sintiéndose incómoda cuando sus compañeros de clase empiezan a hablar de temas sensuales. Le confía a su padre, Will, su deseo de encajar y hacer amigos. Will le aconseja que sea ella misma en lugar de tratar de conformarse para ganar amigos, pero Annie piensa que su padre no entiende lo que es estar en la escuela. Annie sigue charlando con Charlie, ya que es el único con el que puede hablar. Charlie insinúa sus sentimientos románticos hacia ella. Annie va de compras con su amiga Brittany y su madre, Lynn, las recoge. Lynn se da cuenta de que estaban con las chicas populares y se entera de que Serena convenció a Annie para que se comprara algo sensual para parecer más atractiva. Lynn no está de acuerdo con esta forma de llamar la atención de los chicos. Esa noche Annie charla con Charlie, quien de repente le confiesa que es mayor de lo que decía, alarmándola. Charlie la llama y ella se enfrenta a él por sus constantes mentiras. Charlie consigue ganarse su confianza y Annie empieza a enamorarse de él. El día en que sus padres llevan a Peter a la universidad, Annie comparte el acontecimiento con Charlie, que aprovecha la oportunidad para invitarla a quedar. Tras pensárselo mucho, Annie acepta y se dirige nerviosa al centro comercial para encontrarse con él. Sin embargo, cuando se encuentran, descubre que Charlie no es el hombre de las fotos que le envió y que es mucho mayor de lo que le había dicho la última vez. Annie, destrozada y llorando, exige una explicación. Charlie afirma que mintió sobre su edad porque tenía miedo de que ella no lo entendiera. Él insiste en que encontró a su alma gemela en ella, haciendo hincapié en que sigue siendo la misma persona con la que ella ha estado hablando, por lo que su edad no debería importar. Momentos después, la amiga de Annie, Brittany, que trabaja en una de las tiendas, la ve paseando con el hombre mayor. Annie acaba en una heladería con Charlie, sintiéndose incómoda al principio pero relajándose al final cuando él la hace hablar de su familia. Charlie la piropea y recupera su confianza, convenciéndola finalmente para que le deje llevarla. Mientras están en el coche, él le da un regalo, lo que la incomoda cuando ve que es un conjunto seductor. A pesar de sentirse indecisa, Annie se siente obligada a cumplir la petición de Charlie, que la lleva a su habitación de motel, donde se prueba un conjunto específico para él. Después, sintiéndose incómoda, se vuelve a cambiar rápidamente, pero Charlie la convence para que se quede y se siente con él. Abrumada por el miedo, Annie es incapaz de reaccionar cuando Charlie empieza a tocarla de forma inapropiada, ignorando sus objeciones. Además, Annie no se da cuenta de que hay una cámara oculta en la habitación que lo graba todo. Más tarde esa misma noche, Annie se ve sumida en un estado de confusión cuando Charlie ignora sus mensajes, lo que hace que espere desesperadamente que el angustioso incidente haya tenido algún impacto significativo en su relación. A medida que avanza la historia, Annie sigue luchando contra las secuelas de su traumática experiencia con Charlie. Cree que Charlie la ha abandonado y esta confusión emocional afecta a su bienestar. Brittany, su amiga, está cada vez más preocupada por el comportamiento de Annie y sospecha que Charlie podría ser el hombre mayor que vio con Annie en el centro comercial. Sin embargo, Annie evita responder a las preguntas de Brittany e intenta restar gravedad a lo sucedido, insistiendo en que ella y Charlie están enamorados. La preocupación de Brittany aumenta y decide denunciar el incidente a las autoridades escolares. Esto provoca que la policía escolte a Annie fuera del colegio, lo que atrae la atención de sus compañeros. Los padres de Annie, Will y Lynn, son informados de la situación y acuden al hospital donde Annie está siendo examinada. En el hospital conocen a Gail Freeman, una consejera, y al agente del FBI Doug Tate, que se presentan mientras se ocupan del caso de Annie. Mientras tanto, los agentes recogen pruebas de la casa de la familia. Doug indica a Annie que intente que Charlie vuelva a charlar con ella, con la esperanza de reunir pruebas para atraparlo. Lynn sugiere a Annie que exprese sus verdaderos sentimientos a Charlie,
lo que finalmente conduce a una llamada telefónica entre ellos. Sin embargo, Charlie se da cuenta rápidamente de la treta, cuelga y bloquea a Annie, dejándola con el corazón roto. Will está profundamente afectado por la traumática experiencia de su hija y se preocupa por encontrar a Charlie. Comienza a buscar formas de localizarlo. Annie sigue asistiendo a las sesiones de terapia con Gail, aunque al principio cree que no las necesita. Ella minimiza la importancia de su experiencia, argumentando que sus compañeros de escuela mantienen relaciones casuales, y sigue convencida de que está enamorada de Charlie, haciendo hincapié en la afirmación de Charlie de que son almas gemelas. Y su diferencia de edad no debería importar. Mientras Will falta al trabajo para reunirse con un investigador privado, Doug le informa de que el motel donde se alojaba Charlie no tenía constancia de él, ya que pagó en efectivo. Los intentos de rastrear la dirección IP de Charlie les llevan a otro país, lo que indica que Charlie había planeado cuidadosamente sus acciones. Esa noche, Lynn comprueba cómo está su hija y comparte la preocupación de Brittany por la reticencia de Annie a comunicarse. Will le muestra a Lynn que tiene acceso a una base de datos criminal y que ha compilado una lista de criminales que coinciden con la descripción de Charlie. Le pide a Annie que le ayude a identificar al hombre, pero ella se niega con vehemencia, insistiendo en que no ha cometido ningún delito, para consternación de sus padres. Will, a pesar de la resistencia de su hija, continúa su investigación, visitando incluso la casa de uno de los criminales registrados. En otra sesión de terapia con Gail, Annie expresa su frustración por la perspectiva de sus padres y cómo la tratan por estar involucrada con Charlie. Gail anima a Annie a pensar en cómo reaccionaría si Charlie volviera a ponerse en contacto con ella, un pensamiento que levanta brevemente el ánimo de Annie. Sin embargo, la falta de voluntad de Annie para discutir los detalles de su encuentro en el motel la lleva a terminar la sesión prematuramente. Mientras tanto, Doug dirige una operación para detener a un sospechoso, pero más tarde informa a Will de que han detenido a la persona equivocada. La sospecha surgió al comparar el historial de chats del sospechoso con Annie con lo sucedido, pero resulta ser una pista falsa. A medida que avanza la historia, las tensiones en el seno de la familia aumentan y cada miembro se enfrenta a las secuelas de la traumática experiencia de Annie. Will está cada vez más desesperado por descubrir la verdad sobre la identidad y las acciones de Charlie. Se entera por Doug de que sospechaban de la persona equivocada basándose en las transcripciones del chat, pero no está satisfecho con el progreso de la investigación. Will está decidido a tomar cartas en el asunto y roba copias de las transcripciones del chat del bolso de Doug, para consternación de Lynn. Lynn se horroriza cuando lee las partes explícitas y perturbadoras de las transcripciones del chat, pero se resiste a enfrentarse a Annie por su comportamiento, temiendo que eso la distancie aún más de la familia. A pesar de sus reservas, Will insiste en abordar el asunto y quiere que Annie rinda cuentas de sus actos. La obsesión de Will por encontrar a Charlie sigue tensando su relación con Lynn. Cada vez está más preocupado por su búsqueda e incluso empieza a vigilar el teléfono y las interacciones en línea de Annie. Este comportamiento no hace más que aumentar las sospechas de Annie sobre las acciones de su padre. Annie, por su parte, regresa a la escuela en un intento de recuperar cierta apariencia de normalidad. Sus interacciones con Brittany y sus compañeros de clase siguen siendo tensas, y cree firmemente que su vida y la de su familia han quedado arruinadas por lo sucedido. Finalmente, una noche se produce un enfrentamiento entre Will y Annie cuando Will le pregunta directamente si Charlie se ha puesto en contacto con ella. Annie reacciona a la defensiva y tira su teléfono enfadada cuando su padre le sugiere que lo compruebe. Will cuestiona las decisiones de Annie que condujeron al incidente del motel y por qué se subió al coche de Charlie a pesar de saber su verdadera edad. Annie se derrumba abrumada por la culpa y la frustración, y suplica a su padre que la deje en paz. A pesar de su resistencia, Will sigue exigiendo respuestas, mientras Annie le acusa de actuar de forma extraña e interferir en su vida. Ella cree que él no comprende su perspectiva y está demasiado centrado en las investigaciones en línea. En busca de apoyo y comprensión, Will visita a Gail, la terapeuta, con la esperanza de entender mejor la mentalidad de su hija. Sin embargo, Gail mantiene la importancia de la privacidad del cliente y no revela ninguna información sobre las sesiones de Annie. Durante su conversación, Will revela sus profundos sentimientos de culpa, rabia e impotencia por lo que le ocurrió a Annie. Desearía haberlo sabido y haber hecho más para protegerla. Gail le recuerda que no pueden controlarlo todo en la vida de sus hijos, pero que pueden proporcionarles apoyo cuando lo necesiten. A pesar de las palabras de Gail, Will lucha por desprenderse de su deseo de justicia. Contempla fantasías violentas, pero finalmente decide no comprar armas. La familia se reúne para una cena de Halloween con parientes, donde las tensiones aumentan cuando los abuelos de Annie preguntan sobre la vida romántica de Peter. Annie, que se siente provocada y molesta, responde con sarcasmo. Más tarde se enfrenta a su padre por haber revelado información sobre su relación, pero se niega a aceptar la responsabilidad de sus actos. Doug informa más tarde a la familia de que han encontrado una coincidencia de ADN en las muestras recogidas, pero que coincide con casos sin resolver de 3 crímenes similares. Esta revelación hace tambalear la creencia de Annie de que su experiencia con Charlie fue única y basada en el amor.
Se excusa para reunirse con Gail, admitiendo finalmente que Charlie la utilizó. Annie se da cuenta de que está traumatizada y destrozada. Reconoce que no era especial para Charlie y su autoestima se hace añicos. Gail la consuela, y la sesión de terapia lleva a Annie a una dolorosa pero necesaria comprensión de su experiencia. Lynn, profundamente afectada por el sufrimiento de su hija, llora por lo destrozada que se siente Annie por culpa de alguien que solo quería estar unos minutos con ella. Reprende a Will por obsesionarse con Charlie en lugar de centrarse en el bienestar de su hija. Will, sin embargo, sigue decidido a llevar a Charlie ante la justicia, pues considera que es la única forma de proteger a Annie. A medida que avanza la historia, el impacto de la traumática experiencia de Annie sigue repercutiendo en toda su familia. Lynn, su madre, está cada vez más preocupada por el bienestar de su hija y se pregunta de qué sirve buscar justicia para Charlie si no pueden consolar a Annie en esta terrible experiencia. Annie intenta recuperar la normalidad compitiendo en un torneo de voleibol, pero la presencia de su familia solo aumenta su estrés. Durante el torneo, Will se enfrenta por error a un hombre que cree que es un delincuente local que está haciendo fotos, pero que resulta ser el padre de otro jugador. Este embarazoso incidente aísla aún más a Annie, que se enfrenta a su padre en casa, expresándole su frustración y la creencia de que su vida está arruinada. Otro día, Annie descubre un sitio web creado por los matones para burlarse de ella, lo que le causa una inmensa angustia. Corre a casa, se esconde en el baño y contempla un acto impensable. Lynn se entera de la situación por Brittany y llama urgentemente a Will para ver cómo está Annie. Will encuentra la puerta del baño cerrada, teme lo peor y la derriba para encontrar a su hija apenas consciente. Cuando Annie recibe el alta del hospital, Brittany se queda con ella toda la noche, mientras Lynn responsabiliza a Will de lo ocurrido por su falta de empatía. Esto tensa aún más su relación. Por la mañana, Annie ve a su padre privado de sueño en el césped y tienen una conversación sincera. Will comparte su orgullo por la naturaleza confiada de Annie y lamenta su incapacidad para protegerla de Charlie. Le rompe el corazón la idea de que su hija quiera hacer lo impensable y le pide perdón. Annie finalmente escucha los pensamientos de su padre y se abrazan, lo que les permite iniciar el proceso de curación y reparar su vínculo. Mientras tanto, la historia da un giro sorprendente al presentar a otra familia en un pueblo lejano. El padre, que anteriormente se reveló como Charlie, lleva ahora una vida aparentemente normal bajo el alias de Graham Beston, trabajando como profesor de física. Acude a un mercado agrícola con su mujer y su hijo, ocultándole sus siniestros secretos, y parece llevar una doble vida. Si te interesan este tipo de películas, por favor procede al siguiente vídeo en la pantalla y también comparte tus pensamientos sobre esta película en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete. Adiós.